Hola, nos hemos dado cuenta de que hay muchos de vosotros que no sabéis mucho sobre datos, que no os habéis formado, que tenéis mucho interés, pero de verdad no habéis investigado nada al respecto. Estamos todos hasta arriba de trabajo, ¿no? Y tenemos poco tiempo. Entonces queríamos hacer como una especie de webinar para que podáis saber un poco los principios de los datos y cómo poder traerlos, bajarlos un poco a tierra, ¿no? Y usarlos en vuestro día a día. Porque creemos que cada vez los datos son más importantes y sobre todo con esto de la IA, que al final antes se podía hacer un análisis y ahora la IA nos permite sacar mucha más información del mismo conjunto de datos. Entonces vamos a ello. Creo que va a ser un conjunto de entre 3 a 5 vídeos, pero bueno, van a ser muy cortitos y quiero remontarme a los fundamentos. ¿Qué es un dato, no? Y uno de los principios que más nos gusta es que un dato te ayuda a sacar otro dato. Y ese dato te ayuda a sacar otro dato. Y otro dato. Y otro dato. Y así podemos tirarnos hasta el infinito casi, ¿no? Por ejemplo, el otro día me decía mi compañero Pablo, oye, para medir la calidad de la contratación necesitamos medir la satisfacción del empleado durante los primeros 3 meses. Yo le decía, vale, pero la calidad de la satisfacción del empleado puede ser muy baja y aún así ser un top performer. Puede estar llegando a todos los objetivos, puede tener la máxima productividad del equipo, pero aún así su satisfacción es baja. ¿Eso determina que la calidad de la contratación es mala? No necesariamente. No necesariamente, o por lo menos no de forma directa. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿A qué me refiero? Que esa insatisfacción del nuevo empleado, de la contratación, lo que sí que puede determinar es, oye, ¿cuánta probabilidad hay de que ese nuevo empleado se vaya a los 6 meses y se vaya al año y se vaya a los 2 años? Que eso sí que determina la calidad de la contratación. Al final todos queremos que los empleados se queden 10 años, pero bueno, también hay un cambio de mentalidad en los candidatos y eso hoy en día es casi imposible, ¿no? Pero a lo que voy es, un dato saca otro dato, tener cuidado que no todos los datos están correlacionados. Y para ilustraroslo un poco mejor, vamos aquí. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos el tiempo de contratación, el time to hire, y el número de contratados. Eso lo que nos determina es cuál es la media de el time to hire. Entonces, aquí tenemos dos datos y eso nos hace que podamos sacar un dato, que es la media. Si también cogemos cuál es la media del tiempo hasta que subes una oferta de trabajo, ahí lo que estás haciendo es determinar el time to fill, que es diferente. Ya sabemos que el time to fill es desde que subes una oferta de trabajo hasta que el candidato te acepta y el time to hire es desde que hay una necesidad de talento hasta que el candidato te acepta, ¿no? Como podéis ver en esa parte, son datos agregados, en el sentido de que tú primero coges el tiempo que tardas desde detectar las necesidades de talento hasta subir una oferta y después desde subir una oferta hasta que el candidato te acepta. Vamos con la siguiente parte y es, oye, quiero medir datos, ¿no? Y quiero utilizar los datos en mi día a día. ¿Por dónde empiezo? La primera parte es planificar un poco, oye, ¿cuáles son los objetivos de tu organización? ¿Qué quieres conseguir? ¿O cuáles son tus desafíos? A partir de eso lo que haces es planificar. Planificar qué medir, ¿vale? Haces un plan de, oye, ¿cómo puedo pasar de no estoy midiendo absolutamente nada o estoy midiendo métricas muy esenciales a, en base a mis objetivos, en base a mis desafíos, ¿qué puedo empezar a medir? El siguiente paso es medir, que no tiene mucho más. Y uno de los pasos más complicados, os tengo que decir, es el preparar esos datos. Muchas veces cuando medimos, esos datos están de una forma que a lo mejor no nos es fácil después nosotros visualizarlo. Entonces hace falta esa preparación, esa visualización, para que después nosotros podamos pasar al tercer paso sin ningún problema, y es sacar conclusiones. Al final los datos no están para mirar un dashboard durante 15 minutos, media hora todos los días. Hay los que miran el dashboard todo el día y se llama gente estratégica, ¿no? Pero al final lo que tenemos que hacer es concluir y empezar a operar con esos datos, tomar decisiones. Vamos a la siguiente parte, que es, oye, ¿qué tipo de datos hay? Pues así remontándonos a la parte más básica, hay tipos de datos cualitativos y tipos de datos cuantitativos. ¿Cualitativo qué puede ser? Pues, por ejemplo, relacionado a cuáles son las necesidades de talento de vuestra organización. Os guste o no, es muy difícil medir todo de vuestra organización. Para medir los datos
de cuáles son las necesidades de forma objetiva. Entonces, cuando no puedes cuantificar algunas cosas, como por ejemplo la satisfacción de los empleados, la experiencia de los candidatos, eso te va a determinar un poco las necesidades de talento. Pero es difícil cuantificarlos. Cuando es difícil cuantificarlos, hay muchas veces que tienes que tomar la decisión y decir, vale, pues si no puedo cuantificarlos, o me es muy difícil, o si los cuantifico, se van a alejar mucho de la realidad y de lo que es la verdad. La decisión puede ser que, oye, vamos a tomarlos de forma cualitativa, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de los candidatos es mala porque se encuentran con poca información del proceso de selección antes de la entrevista. Es muy importante ese porqué. A lo mejor es porque quieren saber cosas del onboarding y no tienen ni idea, quieren saber, oye, cómo sería mi día a día dentro de la empresa y no tienen ni idea, ¿no? Pero eso es algo que puede causar un poco sobre todo de desconcierto a la hora de los candidatos de, oye, no sé nada sobre el puesto de trabajo, aparte de las responsabilidades, los requerimientos, y muchos incluso pensarán, da igual lo que ponga en la descripción del puesto de trabajo si después cuando entre me voy a encontrar algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, es muy importante saber ese por qué, por qué es, ¿no? Llegar a la raíz de por qué es. Después tenemos los datos cuantitativos, que puede ser, oye, tardamos 23 días en contratar, no tiene otra vuelta. Oye, el 20% de los candidatos están insatisfechos. Eso se puede hacer a través de un formulario que sí que lo puedes cuantificar, ¿vale? Pero al final la insatisfacción es muy subjetiva. Es muy subjetiva. Entonces, por ejemplo, en la insatisfacción de los candidatos, es importante que sean ellos los que cuantifiquen. No les digas, oye, ¿qué te han ido mal? Pues me ha ido mal que me han hecho ghosting. Vale, pero eso es que estén insatisfechos con el proceso de selección, no necesariamente. Entonces, que ellos cuantifiquen. ¿Estás insatisfecho o estás satisfecho? Pues estoy insatisfecho. Vale, pues eso, si el 20% de los candidatos te respondes que están insatisfechos, ya tienes la métrica cuantificada. ¿Vale? Y por último, os dejo con las operaciones que se pueden hacer con los datos, así de forma muy fácil. Tú cuando tienes filtros en un dashboard o analíticas y demás y cambias, oye, pues los datos de los últimos 7 días, o los datos de los últimos 30 días, o los datos de los últimos 6 meses. Pues eso de alguna forma es segmentación, porque estás segmentando los datos, estás poniéndoles como una especie de filtro y en algunos sitios también veréis que se llama clustering. Aunque clustering hay algunas veces que se relaciona más con agrupamos los datos de manera en la que podamos diferenciarlos. Pero bueno, es lo mismo que segmentación, simplemente que el clustering es agrupar los datos y la segmentación es como ponerles un filtro. Y por última parte tenemos la agregación, que es un poco lo que os he explicado antes, el principio que os he explicado antes, que nos encanta a nosotros, porque puede ser infinito, y es un dato lleva otro dato lleva otro dato, y no solo eso, sino que a lo mejor para conseguir un dato, tú necesitas 3 datos distintos, o a lo mejor necesitas 5, o a lo mejor necesitas 8. Ahora, aquí no es el caso de cuanto más mejor, ¿no? Por ejemplo, yo para determinar las necesidades de talento de mi organización, no puedo medir la productividad de mis empleados, probablemente, porque a lo mejor no determina qué necesidades de talento tengo. Al no ser que a lo mejor le apliques un algoritmo predictivo y demás y muchos más datos, pero bueno, realmente no es necesario para determinar las necesidades de talento. Para determinar las necesidades de talento, oye, ¿cuáles son las últimas contrataciones? Oye, ¿cuál es la probabilidad del turnover? ¿Cuál es la rotación de nuestros empleados existentes? Y un poco cuáles son las cargas de trabajo existentes de cada uno de los equipos de mi organización. Ya con eso te sirve. No hace falta ponerte a medir otros 10 datos para sacar un único dato. Depende de cuántos datos midas al principio, cuántos datos agregues, te acercarás más a la realidad o te acercarás menos. Si mides pocos datos, estarás un poco alejado de la realidad, ¿no? Y de la verdad. Al final los datos queremos llegar a la verdad. Y si mides demasiados datos, pues también cada vez que añades un dato nuevo, te irás alejando de la realidad. Hay un número de datos que es idóneo para sacar esta métrica. Y hasta aquí por hoy. Chao, espero que os guste.